Efesios capítulo 5, si lo pueden proyectar o saque su Biblia allí, vamos a leer. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Repita conmigo esta última frase: comprobando lo que es agradable al Señor. Otra vez, comprobando lo que es agradable al Señor. Yo no sé si a ustedes alguna vez le ha pasado esto que nos pasó a Darío y a mí. En una oportunidad nos fuimos de viaje, se nos olvidó sacar la basura que estaba en la cocina, con todos los desechos orgánicos que estaban allí. Y cuando llegamos del viaje, hasta que usted no sabe qué conseguimos. A usted nunca le ha pasado, ¿verdad? Nada más a nosotros. ¿Qué conseguimos? Una basura orgánica, una semana en una casa. Eso mismo. Unos lindos y preciosos gusanitos, blanquitos, gorditos, que caminan por todas partes, sí, y usted se mete por aquí, se meten por allá y usted no encuentra. Y cuando usted camina, suenan. ¿Cómo suenan? Tric, tric. ¿Ah? Sí, ¿desayunaron? ¿No han desayunado? Nosotros nos tocó comer una vez gusano en la selva, ¿sabe? Ay Dios, bueno, otro día le echamos ese cuento. Bueno, hermano, así como ocurre en la parte física, también ocurre en la parte espiritual. Y muchas veces no nos damos cuenta que nosotros estamos contaminando las bendiciones que Dios nos ha dado, las cosas que Dios nos da. Yo tengo una costumbre que es muy, muy personal, y es que yo me gusta ir a la palabra, escoger un pasaje y mirarme en el espejo de lo que dice la palabra. Yo comienzo a leer el pasaje, me estoy evaluando a mí misma, me estoy chequeando y hago exactamente eso, una lista de chequeo con lo que está en la palabra y lo que es mi realidad. Y bueno, a veces estoy fina, diga al que está a su lado. ¿A cuánto les gusta estar así, pipirisnay, fino? Yo digo, aquí estoy fina, me la estoy comiendo, ¿verdad? Como quien dice. Ok, en otro pasaje yo digo, bueno, aquí estoy como que, ay Dios mío, como que más o menito. Y después encuentro otra cosa por allá y digo, no, aquí sí es verdad que estoy, pero pelada, raspada completamente. ¿Por qué yo hago eso? Yo lo hago porque a mí me interesa es saber cómo me ve Dios. ¿Qué está pensando Dios de mí, de lo que yo estoy haciendo, de lo que yo hablo? Si Él se agrada de mí o no se agrada. Y estamos en un tiempo, hermanos, de verdad, de juicio en el país. Es un tiempo, todos lo sabemos, pero a mí en verdad me parece que nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo por estar muy alineados con Dios y para que nuestra vida pueda ser realmente un aroma para el Señor. Que mi vida sea tan agradable para Dios, que sea una ofrenda de olor grata para el Señor. Cuando tenemos basura, la basura no huele bien, ¿verdad? La basura no huele, la basura hiede, tiene un mal olor. Cuando nosotros estamos contaminados y cuando nosotros permitimos en nuestras vidas cosas que no están correctas con el Señor, pues ese es el olor que nosotros despedimos. Y de verdad, pues yo quiero tener un aroma. ¿Cuántos aquí quieren tener un aroma? Que Dios diga, wow, aquí está mi muchachito, aquí está mi muchachita. Oye, qué rico, ¿verdad? Entonces, yo por eso preparé un tema que se llama saca la basura de tu casa. Si ustedes pueden observar, tal vez no se ve muy nítida la imagen, allá hay algunos elementos que son un poquito familiares, no está muy claro cómo lo digo,
pero saca la basura de tu casa. Y yo quiero traer algunos aspectos en relación con este tema. Y el primero que quiero tratar es el siguiente. La palabra de Dios es quien determina lo bueno y lo malo. Repita conmigo, la palabra de Dios es quien determina lo bueno y lo malo. Amados, nosotros tenemos un libro que es único, que es la Biblia. La Biblia es un libro único por toda su singularidad. Es un libro que fue escrito, es una compilación de 66 libros, escrito por aproximadamente 40 autores, 40 autores que no se conocieron entre sí, la gran mayoría. Unos eran médicos, otros eran pescadores, unos eran reyes, otros eran pastores. Bueno, en fin, una gran diversidad. En el periodo de 1500 años, en 3 continentes diferentes, escrito en varios idiomas. Y a pesar de todo eso, la Biblia presenta un único mensaje. Hay una hilación en todo el mensaje de la palabra que pareciera que lo hubiera escrito una sola persona. Y de hecho, sí lo escribió una sola persona, porque es la palabra de Dios. Por eso es que hay esa hilación. Ahora, por eso es un libro único. Pero la Biblia también es un libro que es revelado, tiene una palabra revelada. Porque Dios se da a conocer al hombre a través de la Biblia. Mira, Darío Alfonso tiene un juego con Sarita, con su hijita. Que él viene y le dice, Sarita, ¿dónde está papi? Y Sarita lo busca y después le dice, aquí estoy. Y Sarita, ay, se desternilla de la risa. Y otra vez, Sarita, ¿dónde está papi? Aquí estoy, le dice el papá. Y la niña, bueno, feliz. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Hay un velo, hermano. Hay un velo que el hombre no puede penetrar, pero que Dios lo quita de manera voluntaria. Dios lo quita con el fin de mostrarse al hombre. Porque si Dios no se muestra, es imposible para el hombre poder entender y poder conocer a Dios. Por eso les digo que la Biblia es una palabra revelada, pero también es una palabra inspirada. Hermanos, fíjense ustedes que Dios tiene tanto empeño en poner su palabra, sus pensamientos, su mente, su corazón al alcance del hombre, que Dios se tomó el trabajo de inspirar. Es decir, eso es algo sobrenatural que Dios hizo con los autores, con los escritores de la Biblia. De manera que él pudiera estar seguro de que lo que aquí la Biblia recoge es exactamente cada palabra que Dios quería que aquí apareciera. Por eso la Biblia nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. En segunda de Pedro 1:21 dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, nosotros como cristianos creemos que cada palabra que está en la Biblia ha sido dada por Dios. Que la totalidad de la Biblia es la palabra de Dios de tapa a tapa. Es lo que Dios quiso que aquí se recogiera. Aunque se recoge palabras de Satanás, se recoge palabras incorrectas, pero fue lo que Dios quiso que aquí se escribiera y que esto le llegara al ser humano. Por eso el término que tiene una inspiración plenaria y verbal, porque recoge las palabras y porque es autoridad. La Biblia es autoridad, porque es la palabra de Dios. Es una palabra que es también indestructible. La Biblia ha tenido muchísimos enemigos, la han tratado de destruir, la han querido hacer desaparecer, han matado a sus autores, han asesinado muchísimos cristianos por causa de la Biblia. Pero, ¿dónde están los enemigos de la Biblia? De ellos no queda ni siquiera el recuerdo, desaparecidos, mientras que la Biblia está corriendo por todo el mundo, está viva por todo el mundo, porque no la han podido destruir, está vigente, porque es eterna. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán,
pero mi palabra no pasará. La Biblia está vigente, hermano. Aunque fue escrito hace miles de años, el mensaje de la Biblia es actual. Por eso la Biblia recoge, por eso la Biblia es un valor absoluto, tiene un valor absoluto. Cuando nosotros estamos en el liceo, estamos en la universidad o en cualquier curso que uno haga, con mucha frecuencia los facilitadores, los profesores dicen, ahorita nos acaba de pasar aquí en la brigada con un instructor excelente, en primeros auxilios, excelente, pero a cada rato decía, todo depende, tal cosa depende, todo es relativo, nada es absoluto, hasta que en una de esas yo digo, no, ¿qué va? Y bueno, me paré y con mucho respeto y con la palabra en la mano, senté posición. Me da risa porque en las próximas clases el hombre decía, el profesor decía, bueno, depende, todo es relativo, menos la Biblia porque es absoluta. Y yo decía, oye, gloria a Dios, hermano, que el profesor aprendió la lección y bueno, ¿verdad? Después hizo la oración de fe con nosotros y todas estas cosas. Entonces vemos que la Biblia está vigente, hermano. La Biblia no tiene fecha de expiración. El mensaje es aplicable a todas las épocas, por eso es absoluto, en todas las épocas de la humanidad, a todo ser humano, en cualquier civilización, en cualquier sociedad. La Biblia es palabra de Dios y está vigente y tiene autoridad. Es confiable, todas las profecías se han cumplido y las que faltan también se cumplirán, hermano. Tengamos la plena seguridad. Es infalible, la Biblia no falla. Por eso, en verdad, nosotros tenemos el consejo y la orientación más segura, que es la palabra de Dios. Dice Mateo 5:18 que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ni siquiera la letrica más chiquita del alfabeto hebreo, que era la jota, ni siquiera un acentico va a pasar sin cumplirse. Todo se va a cumplir, se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. Jesús nos dio el ejemplo. Para el Señor Jesucristo la palabra era autoridad. Él la creía, Él la citaba las escrituras del Antiguo Testamento, citaba el Pentateuco, citaba la Torá. El Señor Jesucristo, cuando Satanás lo tentó, el Señor respondió con la palabra, escrito está. Los apóstoles, la iglesia primitiva, le daban la autoridad que tenía a la palabra. Y nosotros, hermanos, cristianos contemporáneos, modernos, ¿verdad? Pudiéramos decirlo así. Para nosotros la Biblia es la única norma de fe y conducta. Estos son expresiones como la inspiración plenaria y verbal, la única norma de fe y conducta. Usted la consigue en los credos de las instituciones cristianas, en los textos, en los credos cuando se quiere afirmar lo que es la doctrina cristiana. La Biblia es la única norma de fe y conducta. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que nosotros vamos a creer está recogido aquí. La práctica, cuando dice de práctica cristiana, está recogido aquí. Eso quiere decir, es la única norma de fe y conducta. Hermanos, saben que les quiero compartir un testimonio de nosotros, ¿verdad? De Darío y mío. Cuando nosotros, tengo que hacerlo muy rápido, muy corto, estábamos en la selva, ¿verdad? Misioneros entre los indígenas, pertenecíamos a un grupo de iglesias, ¿verdad? Muy respetables en la nación. Y en ese tiempo nosotros recibimos la revelación del Espíritu Santo. Y las iglesias con las cuales nosotros trabajábamos, ellos pensaban que los dones del Espíritu era para la iglesia primitiva, que eso ya no estaba vigente, que no había bautismo, que no había llenura, bueno, un montón de cosas. Cuando nosotros recibimos esa revelación del Espíritu Santo, ¿qué pasó? Nosotros mismos le dijimos a nuestros superiores lo que estaba pasando con nosotros, creyendo que, óyeme, que era una tremenda noticia para ellos. Nos pusieron en disciplina, nos quitaron la licencia ministerial, fuimos sometidos a exámenes teológicos, doctrinales, hermanos, tipo así, como un juicio. Y bueno, ya cuando iban a dar el veredicto respecto a nosotros, yo recuerdo que estábamos esperando para salir, para irnos al lugar. Y yo recuerdo que nosotros oramos
con la Biblia abierta en el libro de los Hechos, nosotros decíamos, Señor, aquí está escrito en tu palabra todo lo que hemos creído. Porque los hermanos que nos estaban examinando, ellos nos preguntaban a manera burlona, ¿y ustedes hablan en lengua? No. ¿Y ustedes echan fuera demonios? No, ni siquiera hemos visto uno, ni un endemoniado. ¿Y ustedes sanan los enfermos? No. ¿Y ustedes recibieron el bautismo del Espíritu Santo? No. Y entonces, escrito está. Escrito está. Después, todas esas cosas es nuestro estilo de vida. Pero en ese momento nosotros no habíamos tenido la vivencia, solamente teníamos lo que dice la Escritura. Pero como entendemos que es la palabra de Dios la única que determina lo que es bueno y lo que es malo, nosotros nos acogimos a la palabra. Hermanos, nos botaron como perros, expulsados como unos animales, sin derecho ni siquiera a dar un argumento, ni siquiera el derecho a hablar. Nos botaron. Nos quedamos sin dinero, no teníamos ni un bolívar, hermano, nada, ninguna entrada económica, porque éramos misioneros y vivíamos del sueldo como misioneros. Sin amigos, nos quedamos sin testimonio, fuimos el hazme reír, fuimos un escándalo. Hermanos, perdimos todo, pero ganamos. Ganamos. ¿Qué ganamos? Ganamos comunión con Dios, ganamos radicalidad, ganamos fidelidad a Dios, hermano. No nos importó, teníamos 2 hijos ya nacidos. Darío Alfonso chiquitico, de año y 2 meses, una cosa así. Darío Guillermo acabado de nacer. Imagínense ese cuadro, un hijo con una condición, ¿verdad? Y el otro hijo chiquitico. Y nosotros, sus padres, nos quedamos en el vacío, hermano, sin proyecto de vida, sin nada. Pero preferimos eso y nosotros nos cedimos. Y hasta el sol de hoy, hermano, bendito sea el nombre del Señor, que hemos mantenido esa radicalidad. Y bendigo a Dios porque todo es del Señor. ¿Por qué todas estas cosas? Porque a veces nosotros aceptamos cosas que de repente vemos en la televisión, en un programa cristiano. Tal vez se lo vemos a algún gran siervo o sierva de Dios. Vemos que lo practica. Y nosotros decimos, bueno, pero si ellos, óyeme, si ellos lo practican y Dios los respalda y tienen tantas cosas y esos ministerios famosos a nivel mundial, entonces yo también lo puedo practicar. Porque si Él lo practica y Dios lo respalda, entonces a mí también. Pero hermano, no es así. No es así. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que examinar todo y retener lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:21 dice eso. ¿Qué es lo que quiere decir? Que yo tengo que hacer un ejercicio mental de evaluación, tengo que tener un discernimiento, tengo que leer lo que dice la palabra para yo poder adoptar una costumbre, una práctica, algo que haga quien sea, hermano, porque mi vida tiene que regirse por la única norma de fe y conducta que es la palabra del Señor. Y muchas veces, hermano, grandes hombres de Dios y uno mismo se convierte en tropiezo para otros. Mira, esta palabra que yo les voy a dar hoy, ustedes tienen que discernirla. Ustedes tienen que evaluarla, ustedes tienen que ver qué les dice Dios, les da testimonio de lo que la pastora está diciendo, o no, tengo que estudiarlo mejor, tengo que revisarlo, yo no estoy de acuerdo, porque la palabra me dice, 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica, ¿de acuerdo? Entonces la Biblia nos está alertando que no todo lo que oigamos, no todo lo que nos enseñan, no todas las prácticas, nosotros podemos hacerlas. Nosotros tenemos primero que poder, evaluarlas y ver qué es lo que vamos a hacer. Yo les tengo acá un testimonio de una hermana y vamos a pasarlo. Mi testimonio referente a un problema que tenía con la Navidad. Bueno, el Señor empezó a inquietarme con el problema que tenía con la época de la Navidad. O sea, cuando entraba la época de la Navidad era un estrés para mí, porque la Navidad conlleva muchas cosas.
es el árbol, es los estrenos, es la comida. Y todo eso traía afán, traía cansancio en mí. Y el Señor empezó a ministrarme sobre eso. Y sobre todo el gran problema era el árbol de la Navidad. Yo empezaba desde octubre, porque es mi tiempo de cumpleaños, y empezaba a adornar el árbol. Al mes ya quería otro color. Si visitaba a alguna vecina y me gustaba su árbol, volvía a cambiar el árbol. Y cuando venía a ver, ya tenía el color rojo, el naranja, el verde, el marrón, el fucsia, el plata, el azul. Y el Señor, y yo pensaba que tenía un problema por la economía. Y yo digo, no, yo tengo una obsesión con este árbol. Y el Señor me empezó a hablar de las tradiciones paganas. Y yo decidí investigar qué significaba eso. Y busqué en la palabra y pude ver que el árbol tenía un trasfondo. Y que el árbol venía de una adoración pagana. El árbol lo utilizaban para un altar, para matar niños. Y con el tiempo eso lo fueron suavizando y como maquillando hasta lo que es ahora el árbol de Navidad. Un día viendo la televisión con mis nietos, estaba pasando una película de Navidad y pude ver que un hombre llegó a una casa y llevó un globo donde estaba un árbol de Navidad. Y al oscurecer la casa, los que apagaban las luces, salían cosas, salían figuras sin forma y entraban en el árbol. Y eso me llamó la atención y yo le decía, Señor, ¿qué es eso? Y el Señor me decía, ahí está el problema, son túneles. Son túneles. Los demonios se trasladan a través de esos túneles de árbol y tiene que ver con los niños. Y eso me impresionó. Y fue en ese momento que yo tomé la decisión de salir de todo lo que se refería a la Navidad. Porque yo lo había quitado, pero lo había guardado. Porque pensaba que costaba mucha plata. Y no me quería desprender de eso. Pero yo al ver esas partes que era espiritual, yo tomé la decisión. Y yo dije, no, yo voy a sacar esto de mi casa. Porque esto trae maldición a mi familia, a mi casa, a mis nietos. Y fue cuando saqué toda esa basura de mi casa y enseñé a mis hijos y a mis nietos que no era de Dios. Porque yo sentí que fue una revelación, porque nadie me dijo, saca el árbol, nadie. Fue el Señor mismo, porque yo tenía un problema grave con el árbol. Yo tenía un problema grave con la Navidad. Yo tenía un problema, era esclava. Yo me fatigaba, era cansado para mí, no disfrutaba. Y el Señor me liberó de eso. Cuando el problema es grave, duele más. Entonces mi problema era grave. Y no era como yo pensaba, no era por economía, era por lo espiritual. Entonces yo me hago la pregunta, que si Dios tuvo todo este empeño en que el hombre le conociera para que pudiera andar en su camino, entonces ¿por qué el mundo está como está? ¿Qué pasó? ¿Por qué aún la misma iglesia? Algo tuvo que haber pasado. Y ahí yo les traigo el segundo punto. Hay una lucha entre el sistema de Dios y el sistema pagano babilónico. Hermano, hay un sistema antidios que está gobernado por Satanás. Y la palabra nos dice que el mundo entero está bajo el maligno y que Satanás es el Dios de este siglo. Hermano, estos dos sistemas coexisten. Está por un lado el sistema de Dios basado en la palabra y por el otro lado está este sistema pagano babilónico que está por otro lado. Ellos coexisten. Ahora, yo me quiero ir al origen de la palabra, al origen de este sistema pagano. Y yo quiero invitarles a que presten atención y a que vean lo importante que es escudriñar la palabra. La Biblia no puede ser solamente como un baulito donde yo meto la mano y saco un versículo que satisfaga mi necesidad o que me dé paz o que me dé. No, la Biblia tiene que ser para nosotros un libro que nos dé los elementos para nosotros construir y edificar nuestra vida. Entonces tenemos que ir al origen.
Vamos a ir al origen. Hermanos, desde el inicio del libro de Génesis se encuentra la presencia del enemigo de Dios. El enemigo de Dios ya actuando. En Génesis 1:1 habla de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en Génesis 1:2 ya decía que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué pasó? Los estudiosos dicen que entre el versículo 1 y 2 ocurrió la rebelión de los ángeles y por eso la Biblia, la tierra estaba toda destruida, desordenada y vacía. Allí vemos la actuación de Satanás. Luego el hombre Dios crea a Adán y a Eva, los coloca en el huerto, ¿verdad? Y tenía un plan con ellos, pero luego vemos en Génesis capítulo 3 cómo la caída del hombre. ¿Quién lo sedujo? Satanás. Otra vez el diablo saboteando los planes del Señor. Llegamos a Génesis capítulo 4 y tenemos que Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel. Y ocurrió el primer asesinato. Caín mata a Abel. ¿Quién lo indujo? Satanás. Nuevamente Satanás obstaculizando. En todo este tiempo, hermano, las civilizaciones y los hombres se estaban multiplicando. Recuerden que ellos eran longevos. Ellos vivían 800 años, 900 años, 600 años. Y todo el tiempo eso era produciendo muchachos, pariendo muchachos. ¿Ok? Entonces están los hombres en ese plan y se llega entonces a que Adán y Eva tuvieron el tercer hijo que fue Set. Y dice que allí los hombres comenzaron a invocar a Jehová con el tercer hijo de Adán y Eva. Por un lado está Set, que fue hijo de Adán, y empezaron a invocar el nombre de Dios. Adán tenía 150 añitos, imagínese usted, y Adán vivió 930 años engendrando hijos. ¿Cuántos hijos pudo haber tenido él y su descendencia? Ok, pero vemos que paralelamente, hermano, el diablo estaba trabajando también con la población, con la humanidad. Y los estaba induciendo a hacer el mal, cosas abominables delante del Señor. Al punto tal que conseguimos que ya la humanidad estaba tan corrompida que Dios decidió destruir la humanidad a través del diluvio. Y manda el diluvio, ya estamos por Génesis capítulo 6, 7 y 8. Pero se salvaron Noé y sus 3 hijos y su familia. Pero resulta que a Noé se le ocurrió plantar una viña y embriagarse con vino. Abro paréntesis, ojo con el vino. El vino no es inofensivo, pero no me puedo detener a hablar de eso. ¿Ok? Entonces se embriaga con vino y resulta que estaba el viejo metido en su tienda. Entra Cam, su hijo más joven, lo ve desnudo y algunos comentaristas dicen que incluso él abusó sexualmente de su padre. Cuando Noé despierta y se da cuenta de lo que hizo Cam, allí viene la maldición de Dios, de Noé a su hijo Cam. ¿Van conmigo? ¿Van siguiendo la historia? ¿Seguro? No se pierda, porque si pierde un eslabón se va. Ok, ya llegamos a este punto. Viene la maldición de Noé hacia Cam. Ya vamos por Génesis capítulo 9. ¿Qué pasó? Cuando Noé maldice a Cam, bueno, esa maldición opera. Todo el mundo sigue igual, casándose, teniendo hijos, en fin. Pero de la descendencia de Cam surgieron los cananeos. Allí en los cananeos están todos los feos. Están los filisteos, los jebuseos, amorreos, todos esos feos. Todos los enemigos de Israel salieron de este hombre. Sí, están ubicados, salieron de Cam. Ellos crearon una civilización y una creencia, una doctrina que era totalmente opuesta a lo que Dios quería. Eran idólatras, eran prácticas paganas que Dios aborrecía de una manera tremenda. Ahora, a partir de este momento, les voy a contar una historia que pareciera una historia de ciencia ficción. Pareciera que no fuera real, pero es real, es verídica. Se puede comprobar por la escritura y por la historia. Y además de eso, es la causa por la cual el mundo está como está. Todo sale de allí, hermano. Todo viene de este pedacito que hemos hablado de la Biblia. De allí vienen todos los males de la humanidad. Ok, entonces, resulta que en Génesis capítulo 10, versículos 8 y 9, mencionan a un hombre que se llama Nimrod.
Por ahí está un dibujo de Nimrod, sería bueno proyectarlo. Nimrod. Resulta que este hombre, su nombre aparece en la Biblia. En Miqueas 5:6 se habla de la tierra de Nimrod. En Primera de Crónicas 1:10 se dice que Nimrod llegó a ser poderoso en la tierra, y en Génesis también se habla de Nimrod. O sea, fue un personaje real. Este hombre era el bisnieto de Noé, era el nieto de Cam y era el hijo de Cus, el que dice la palabra. Y dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Este hombre fue un cazador muy hábil. Era un tiempo donde había muchas bestias salvajes. Este hombre protegió a la comunidad. Se le ocurrió agrupar a la gente, crear murallas, crear paredes y tener a la gente habitando adentro, de manera que él fue el creador de las ciudades más importantes de ese tiempo, de Mesopotamia. El que fue el fundador de Babel, fue el fundador de Nínive, entre otras ciudades. Se dice que él fue el primer poderoso, porque dice la palabra que él llegó a construir su reino fue Babel. Y cuando dice que era delante de Jehová, era porque su actitud, es más, su nombre quiere decir rebelde. Y dice, nos rebelaremos. O sea, la actitud de Nimrod fue de oposición a Dios, de rebelión a Dios. Y él estaba airado con Dios porque Dios había destruido la humanidad a través del diluvio. Entonces él desafió a Dios y él dijo, no, vamos a construir una torre muy alta que llegue al cielo donde las aguas no la alcancen. O sea, este hombre construyó su reino, se convirtió en un tirano. Fue un hombre que creó toda una doctrina diabólica. Él fue mago, ellos hacían cultos llenos de prostitución, de orgías, de sacrificios humanos, sobre todo de sacrificios de niños. Y fue un hombre idólatra. Y él creó toda esta civilización que estaba opuesta a lo que eran los principios de Dios. Bueno, sabemos la historia de la Torre de Babel, no me voy a meter allí. Él exigió adoración. A él se le conoció en otras culturas, bueno, se le decía Nimrod, se le decía Baal, se le decía Cronos, se le decía Moloch, Saturno, en fin, en otras culturas. A la hora de la verdad es el mismo payaso con diferente disfraz, o el mismo gringo con diferente cachimbo, como lo quiera decir, ¿ok? Era lo mismo, era toda una mezcla, era toda una cosa así bien tremenda. Él exigió adoración. Él era un hombre muy lascivo, y él se casó con su madre, que era Semiramis. Semiramis fue reina, la madre y esposa de Nimrod. Cuando muere Nimrod, ella dice que él se convirtió en el dios Sol. Y el nombre de Semiramis quiere decir alto como el cielo, el más alto cielo. Y yo quiero que usted esté bien atento y va a encontrar similitudes donde usted va a poder identificar, mira de dónde salió tal creencia, mira de dónde salió esto, de dónde salió. Esta familia diabólica, satánica, de allí salió, de Nimrod, Semiramis y Tamuz. Entonces, muere Nimrod y ella dice que él se convirtió en el dios Sol. Ella se proclama diosa y madre de los dioses. En algunos lugares la llamaban la Madonna. Piensen a ver a quién le dicen Madonna. Piensen ahora en la actualidad. Ella tiene de manera sobrenatural un hijo que se llamó Tamuz. Sobrenatural, virginal. Y que era hijo del dios Sol. Este Tamuz era el salvador del mundo. Ella reclamó adoración para la madre y el hijo, y allí se inició el culto a la madre y al hijo. ¿Les es familiar? Sí, ¿verdad? Entonces vemos cómo hay una conexión entre la religión babilónica y el culto a María y al hijo. Hay toda una mezcla, es un paralelo. Miren lo que hizo Satanás. Cientos de años antes de nacer Jesucristo, ya él había preparado una historia que era un plagio de lo que era el plan de Dios para la humanidad y lo que era la historia de Jesucristo. Él lo preparó.
un hijo sobrenatural, salvador del mundo, había que adorarlo, el culto a la madre y al hijo. A ella la llamaban la reina del cielo. ¿A quién llaman la reina del cielo en la actualidad? ¿A quién? ¿A quién llaman a la reina del cielo? A la Virgen María. ¿A quién adora la religión católica? A la madre y al hijo. Ponen a la Virgen y en los brazos ponen al Señor, al niño Jesús. Eso no viene de allí, eso lo impuso un papa en el siglo V. Impuso esta adoración. Bueno, sistema, aquí se forma entonces, otra cosa importante. En el lugar de la sepultura de Nimrod nació un árbol. Y Semiramis dice que es la reencarnación de Nimrod, de ese árbol que nació donde enterraron a Nimrod. Y todos los años ella iba, visitaba la tumba y le llevaba regalos a Nimrod, porque estaba celebrando el natalicio de Nimrod. Y ese árbol era el árbol del natalicio de Nimrod. Entonces fíjense ustedes cómo vamos atando cabos. Mientras los descendientes de los otros hijos de Noé, ellos todo el mundo se estaba multiplicando y dispersándose, multiplicándose y disportándose por toda la tierra, poblando la tierra. ¿Qué pasó? Creo que lo comenté ahorita, volverlo a repetir. Por un lado, estaba una corriente o una línea que eran los descendientes de Sem, que eran los que invocaron a Dios. Y luego de este Sem nació Abraham. Y la palabra dice que en Abraham fueron benditas todas las naciones de la tierra. Pero por el otro lado estaba Cam, también llenando la tierra, pero con este sistema o religión babilónico pagano. ¿Sí lo van siguiendo? ¿Qué dice Apocalipsis 17:5? Dice, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Qué es Babilonia la grande? La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea, de Babilonia salió todas las cosas. En Apocalipsis 17:2 dice, con la cual, o sea, con Babilonia, han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Por eso Dios siempre le decía a ellos, fornicaban con sus ídolos, fornicaban y vuelta para acá la fornicación y venga para acá la fornicación. ¿Por qué? Porque eso era lo que hacían. Estos dioses eran los amantes del pueblo de Israel. No eran el Dios verdadero, eran los amantes. Por eso Dios les decía y les recriminaba y les exhortaba, ¿ok?, a que no fornicaran con estos dioses. Ahora fíjense esto, yo quiero que leamos Apocalipsis 18:12. 18:12, esto es algo terrible. Este sistema babilónico llegó a ser un sistema religioso, un sistema político, un sistema social, pero también un sistema económico. De aquí ellos vienen a ser, de aquí sale, hermano, todo lo que es en la parte del mundo, del sistema del anticristo y de la bestia. O sea, los habitantes de la tierra y los gobernantes van a negociar. ¿Con quién? Con Babilonia. Y dice el versículo 18:12, mira las mercaderías que ofrece el sistema babilónico. Oído al tambor. Dice, mercadería de oro, los 25 productos más costosos para la época. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especies aromáticas, incienso, mirro, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. ¿La captaron? Lo que fue la mercadería de Babilonia, no solo cosas costosas, no solo lujo, vanidades, no. ¿Qué dice? Traficaba, hermanos, con hombres, con vidas, con almas humanas. Eso formaba parte de la mercadería del sistema babilónico con la humanidad hasta este tiempo. Aquel que se mete en el sistema babilónico y asume su doctrina y sus enseñanzas y se acoge a Babilonia, hermano, la quinta paila del infierno.
Se pierde, está perdido, está perdido. Más claro, imposible. Traficaban, hermano, Babilonia esclavizaba cuerpos y almas. En el 18:23 dice, por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, por tus hechicerías. O sea, todas las naciones fueron engañadas. Mira, hermano, Nimrod está vivito y coleando en la actualidad. Esto no es una fábula, esto parece historia universal, lo que está hablando la pastora. Nosotros necesitamos detenernos, hermano, e identificar qué de Babilonia tenemos en nuestra vida. Para sacarlo. Porque estamos metidos en un mundo donde hay una mezcla tan tremenda que a lo mejor nosotros hemos adoptado, y la iglesia y nosotros mismos, costumbres, prácticas, creencias, gustos, y resulta que todo eso es paganismo y Dios lo ve con malos ojos. ¿Qué fue lo que dijimos al principio? Comprobando lo que es agradable al Señor. Nosotros tenemos que adoptar y asumir solamente las cosas que son agradables al Señor. Por eso sacamos la basura de la casa. El primer punto fue solo la palabra de Dios determina lo bueno y lo malo. El segundo punto fue lucha entre el sistema de Dios y el sistema pagano babilónico. Y vamos al punto 3. Pero primero levántense de nuevo, por favor. Un segundo. Vamos a dar allí otra vez una vueltica. Estírese como quiera, hermanos. Despéjese. Vamos a darle oxígeno al cerebro. Vamos a oxigenar el cerebro. Haga así. Todo estrés, toda tensión en la nuca se va. Pueden tomar asiento. El tercer punto, hermano. El sistema babilónico se propagó a todo el mundo. En la medida que la población se iba multiplicando, parían como acure, la población se iba multiplicando, ellos se iban dispersando por todo el mundo. Donde ellos iban llevando su idolatría, sus misterios. Y hay evidencias, hermanos, de esta religión falsa en todas las culturas. ¿Quién lo dice? La palabra lo dice. Todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y en donde él iba llegando, se iba desarrollando con algunas diferencias. Por ejemplo, a Nimrod en algún lugar lo llamaban Baal, Moloch, también lo llegaron a llamar el dios Sol, también. Entonces vemos que iban cambiándose, camuflajeándose, pero a final de cuentas era la misma cosa. ¿Dónde estaban los hebreos para este momento? Los hebreos del Antiguo Testamento estaban rodeados de pueblos cananeos. Estaban rodeados de estos pueblos. Y durante siglos, hermanos, nosotros leemos el Antiguo Testamento y nos damos cuenta todas las guerras que Israel mantenía con estos pueblos, con el fin de acabar con la idolatría. Y por muchos años lo hicieron. Pero lastimosamente al final ellos asimilaron el culto a los dioses de los pueblos paganos y llegaron a fornicar con sus dioses. Israel adoró el becerro de oro, fue el primerito que salió. Adoró a Baal, la reina del cielo, a Cera, Astarot, Moloch, Dagón, el sol, la luna, las estrellas, los signos del zodíaco. Adoraron a Tamuz, entre algunos. Quemaron incienso, quemaron los hijos en adoración a Moloch. Y los cananeos se volvieron un pueblo incestuoso, tal como eran sus dioses. Porque sus dioses, Nimrod era un hombre que su madre, mire, era su madre y se casó con ella y tuvo un hijo con su madre. También hubo otro por allí que era con la hermana, con la mamá. O sea, era todo un desastre, hermano. Y eran crueles, eran sanguinarios, eran aborrecibles. Y los pueblos que lo adoraban se volvían como ellos. Por eso nosotros adoramos a Cristo, a Dios Padre, a Cristo y al Espíritu Santo. Son santos. ¿Cómo tenemos que ser nosotros? Santos como son santos a quien a nosotros adoramos. ¿La van agarrando? Sí, van siguiendo la cuestión. Ok. Dios le hacía continuamente esa advertencia a Israel. Y dependía. Nosotros leemos en la Biblia que cuando venía un rey que estaba en contra de la idolatría, destruía los lugares altos, destruía las estatuas de acera, las imágenes de madera, de piedra, lo destruía. ¿Qué le pasaba a ese pueblo?
Cuando el rey obedecía a Jehová, ¿qué le pasaba al pueblo? Le iba bien, hermano. Pero cuando el rey era malo y asumía, adoptaba las costumbres de los pueblos paganos, ¿cómo le iba a Israel? Mal. Por eso tantos problemas que le pasaron. Por eso se lo llevaban a otras naciones y todo ese juicio que vino sobre el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Bueno, hermano, sigue multiplicando la gente, sigue pasando el tiempo, viene un imperio, se acaba ese imperio, surge otro imperio, se acaba ese imperio y llegamos así al imperio romano. En el imperio romano, allí nació, le tocó nacer al Señor Jesucristo, al Jesucristo. Nació en el imperio romano. Pero ¿cómo era el imperio romano? Era un imperio idólatra. Tenían multitud de dioses nacionales y adoptaban los dioses de todos los pueblos que ellos sometían, que ellos subyugaban. Total, hermanos, que eso era una mezcolanza de dioses falsos. Allí nace el Señor Jesucristo. Allí surge la iglesia primitiva. El judaísmo estuvo corrompido por el culto a Baal. ¿Y qué pasó con la iglesia? Los primeros 2 siglos, la iglesia no sucumbió a la idolatría. La iglesia se mantuvo firme. Por eso lo echaban a los leones, por eso los freían, los mataban, hicieron cosas horribles con los discípulos de Cristo, con los primeros cristianos. Pero ellos no abandonaron al Señor. Ellos fueron fieles. Y siguió corriendo el tiempo. Ellos prefirieron morir antes que fallarle al Señor, o antes que practicar o asumir esas prácticas paganas. Pero llegó un día. Dígale al que está a su lado. Llegó un día donde vino el emperador Constantino. Y este hombre, mintiendo, perdón, sé que se debe hacer es cuando están aplaudiendo, son normas de los speakers, pero tengo que raspera. Ok, sale Constantino, él mintiendo, dice que él se convierte al cristianismo. Pero eso fue falso. Él no se convirtió, él era sacerdote de Baal. Su madre era una mujer, óyeme, muy mala. Y él vino, decretó el cristianismo como religión oficial. Se acabó la persecución, la iglesia fue aceptada en la sociedad. Y esto fue lo peor que le pudo haber pasado a la iglesia. Porque los líderes de esa época, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos quisieron atraer a los paganos que vinieran a formar parte de la iglesia cristiana, de ellos. Entonces empezaron a hacer concesiones y les empezaron a permitir una serie de cosas. Alguna semejanza con algunas iglesias donde bailan, toman, dicen groserías, se intercambian esposas. No, porque no se puede ser radical. Porque si somos radicales la gente se va. Se nos queda la iglesia vacía si los pastores son radicales. Bueno, la iglesia cristiana de esa época eso fue lo que hizo. Hizo concesiones y empezó a permitir prácticas paganas, pero las cristianizó. Buscó similitudes entre paganismo y cristianismo e hizo un sincretismo, hizo una mezcla y surgió una iglesia apóstata que es la iglesia católica romana. ¿Ok? Esta iglesia se fue llenando de tradiciones que estaban o no tenían base bíblica o estaban completamente opuestas a la palabra. Porque para la iglesia católica la Biblia no tiene la autoridad final. Antes de la Biblia están las tradiciones y está lo que digan los obispos y el Papa. El Papa dice una cosa y aquí no está y la iglesia católica acepta lo que dice el Papa. Porque ellos dicen que el Papa es infalible, que el Papa no se equivoca y ellos aceptan todo eso. Miren este dato que es interesante. Durante 1500 años no se leía la Biblia en las misas. 1500 años, no estamos hablando de 6 meses ni de 5 años, ni 1500 años. La Biblia no estaba al alcance de la población católica, ellos no tenían acceso. De primero no se leía, después cuando se empezó a leer se leía en latín, solamente la leía el cura,
Los feligreses no tenían acceso a la escritura. Entonces imagínense ustedes, el Papa dicta bulas, lo que llaman las bulas papales en los concilios, y ellos imponen la doctrina que el Papa quiere imponer en ese momento. Así entraron, hermanos, una cantidad de doctrinas extrañas en la iglesia. Pero surgió algo que lo acabamos de celebrar el mes pasado. Vamos a ver si saben. ¿Qué surgió? ¿Qué se celebró ahorita, el mes pasado? Ah, el Halloween, sí. El Halloween también viene de aquí. Otra cosa. 500 años ¿de qué? De la Reforma. ¿Pero qué fue la Reforma? Usted tiene que saber lo que es la Reforma, porque de ahí viene usted y de ahí vengo yo. Estamos ahí. Hermano, entre toda esta apostasía, este monje, Martín Lutero, en el siglo XVI, él se levanta y empezó ya a oponerse a la Iglesia Católica, a las ventas de las indulgencias. Ellos decían, para darles un ejemplo nada más, que si tú le dabas una cantidad X de dinero, ellos aseguraban que el fiel, su familiar, que había muerto y estaba en el purgatorio, se le quitaban tantos años, se le rebajaba la cuota de tiempo de estar en el purgatorio, porque tú le dabas dinero. Eso fue la venta de indulgencia. Eso fue una de las cosas que la iglesia tenía, y fue una de las cosas de las cuales el Martín Lutero se opuso, y muchas otras cosas que no puedo entrar en este momento. Pero de allí surgió la Reforma protestante, y de allí salimos nosotros. ¿Qué somos nosotros? Protestantes. ¿Protestantes de qué? Del status quo, de lo que había en ese momento, que era esa doctrina. ¿Van conmigo? Levanten la mano los que me están siguiendo. ¿Están aprendiendo? ¿Es importante? ¿O será o no será importante, hermano? Bueno, a mí como me gusta construir sobre bases sólidas, me parece que es muy importante. ¿Cuáles fueron algunas de las concesiones? Miren esto. Ellos, para que los paganos se quedaran, entonces fíjense lo que ellos hacían. Si tú adoras a Marte, bueno, vamos a cambiarle el nombre y ahora es San Martín. Unos adoraban a San Martín y el otro estaban adorando a Marte. Y todos estaban juntos y lindos y bellos en la misma iglesia. Tú adorabas a Apolo, un dios de la antigüedad. Tú adoras a Apolo. Bueno, la iglesia católica le colocó San Apolinar. Unos adoran a Apolo, otros adoran a San Apolinar en el mismo servicio, en el mismo culto. Imagínense ustedes, eso fue una de las cosas que hizo la iglesia. El culto a la madre y al hijo, que ya lo comenté. Sin embargo, aquí hay un dibujo. Pásame esos dibujos. Lamentablemente no se ve muy bien, hermano, pero mira, el primero de la izquierda se supone que es una figura, una escultura de Semiramis, allá en Babilonia. La segunda está Semiramis con Tamuz en los brazos, con el niño en los brazos. Luego viene la otra que es en la India, y así, y la última es la Virgen del Monte Carmelo. La tercera es de Egipto. Entonces, como podemos ver, en diferentes lugares, en diferentes épocas, pero que lo mismo, hermano. ¿Qué diferencia hay entre el último dibujo y el primero? Es lo mismo. Para esta es Semiramis y Tamuz, para aquella es la Virgen María y el niño Jesús. Pero es lo mismo, formó parte de ese sincretismo que ellos hicieron y de estas mezclas. Pero hicieron otras cosas. Ellos también adoptaron las fechas de las festividades paganas para que armonizaran con eventos cristianos. Y vino en el siglo V, ese sí es en el siglo V, un papa ordenó que la Iglesia Católica Romana celebrara el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. Pero ¿de dónde sale realmente este 25 de diciembre? El 25 de diciembre ellos dicen que nació Jesús, pero esta es época de invierno. Jesús no pudo haber nacido en invierno porque la palabra dice que había pastores con sus rebaños al aire libre. Los pastores recogían su rebaño en el mes de octubre, antes de que llegara el invierno. Entonces Jesús no nació en esa fecha, solamente por decirle una cosita, porque es mucha la información, pero tengo que reducir. Realmente el 25 de diciembre fue el día cuando los paganos celebraban el nacimiento del dios Sol. ¿Quién era el dios Sol? Nimrod. Los paganos celebraban ese día el nacimiento de Nimrod.
¿Se acuerdan el árbol de Nimrod? Bueno, y de muchos otros dioses falsos que también dicen que nacieron ese mismo día. Imagínense. Allí se dice que nació, déjame ver, mira, Mitra, Osiris, Hércules, Horus, Baco, Adonis, Júpiter, y le dieron el nombre a ese festival que se llamó la Natividad. La Natividad no es un término de ahorita, de los últimos años. Eso viene de Babilonia. ¿Y qué celebraban? El nacimiento de todos estos dioses. Tanto el cumpleaños de Tamuz como el cumpleaños de Nimrod lo celebraban con grandes fiestas, con orgías, borrachera, con árboles decorados con bolitas, simulando el sol. Mira de dónde salen las bambalinas. De allí salen las bambalinas. Simulaban el sol. ¿Por qué? Porque era el nacimiento del dios sol. Bueno, cuando este culto o esta festividad llegó a Roma, se le dio el nombre de Saturnalia, en honor a Saturno, que también era el otro nombre para Nimrod. Había regalos, banquetes, decoraban con luces, había juguetes y un sentimiento de amistad, juntamente con orgías y cualquier cantidad de cosas que nos podamos imaginar. Bueno, hermanos, como podemos ver, hay muchas fiestas que cuando vamos a su origen es pagano. Lo que pasa pues con la Navidad, que es tal vez el tema que, aunque no me da tiempo tampoco de profundizar, pero la Navidad es una fiesta religiosa. La Navidad no es como, tal vez vamos a decir el Halloween, de dónde salió el Halloween, de dónde salió el carnaval. Ok, son costumbres, cultura, el cumpleaños, pero en el caso de la Navidad es una fiesta religiosa y tiene un origen pagano. Algunos de los símbolos de la Navidad es el árbol. Y lo adoran muy bonito, lo decoran muy bonito, pero los antiguos tenían la adoración al árbol. Recuerden que donde murió, sepultaron a Nimrod, surgió un árbol y entonces dijeron que ese era el árbol de Nimrod. Y vamos a leer qué dice Jeremías capítulo 10, versículo 1 en adelante. Anoten la cita, mira. Dice, así ha dicho Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. Esta es una descripción del árbol que nosotros conocemos. Es un leño del bosque que cortan, aquí porque no tenemos bosques de pino, pero en las naciones donde tienen bosques de pino, lo vemos en las películas, van y cortan el leño y lo traen. Y lo fijan para que no se caiga, lo adornan. En fin, es lo mismo, hermano. Porque en la antigua Babilonia adoraban el árbol, como les dije, y se llamaba la adoración al árbol para acera. Ponme el dibujo del árbol para acera. Los paganos construían sus templos en lugares altos y plantaban árboles sagrados. Esta es una escultura o una pintura de ese tiempo y tiene toda una explicación, pero no voy a entrar allí. Entonces vemos que esos árboles los llamaban que eran árboles para acera, que era una de las diosas paganas. Y a mí me llama la atención en muchísimas citas, como en Deuteronomio, por mencionar una, 12:2, Dios le manda a ellos a que destruyan todos los lugares, hermanos, donde ellos establecieron su culto a los dioses. Sobre los montes altos, sobre los collados, debajo de todo árbol frondoso. Dios le dice, miren lo que Dios les dice. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego. Y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. ¿Por qué Dios los manda a que lo destruyan? ¿Por qué Dios manda a que no quede rastro? Cuando habla de raer, es que no quede ni siquiera rastros de todo lo que había con sus árboles debajo de las encinas. Las encinas eran esos árboles gigantescos. Y leyendo también, investigando, consigo la información de que los paganos creían que los dioses reencarnaban en árboles. Por eso lo de Nimrod. Ellos pensaban que cuando ellos tomaban un árbol, ponían un árbol, los dioses
que sabemos que son demonios, habitaban en esos árboles. Por eso en el testimonio de la hermana, Dios le muestra que había túneles donde se conectaban. Yo sé de personas que han visto gnomos, cuando se han puesto a armar el arbolito, han visto gnomos. ¿Y qué son los gnomos y los duendes? Esos muñequitos, muchachitos con las orejitas puntiagudas tan bonitos. Esos ni son gnomos ni son duendes, esos son demonios. Esos son los que ayudan a San Nicolás, ¿sí?, a hacer los juguetes. Son los que vienen en el carruaje de San Nicolás, alados por renos. Son los mismos, son los demonios. Entonces, hermano, con San Nicolás no voy a profundizar también porque tengo que aligerarme, pero yo les traigo una propuesta. ¿La identifican? Esa es una aragüeña. Era una aragüeña. Pero como algunos practican el espiritismo con ella, y le hablan, y le adoran, y le piden. ¿Quién es ella? La Madre María de San José. ¿Qué diferencia hay entre esta santa católica, a quien se le adora, lo adoran los católicos, y el gordito simpático que está arriba en la imagen? Los dos fueron patronos santos de la Iglesia Católica. San Nicolás, allí vemos en la foto, en uno era un patrono, un obispo en Italia, y al lado vemos cómo se ha modernizado. Pero vamos a ir más atrás. Satanás no viene, este hombre, San Nicolás, no viene de allí nada más, de que sea simplemente un santo católico. Eso viene de Babilonia. Decían que era un dios que se llama, en Alemania lo llamaban el dios Thor, T-H-O-R, Thor. Era muy alegre, era muy bueno, ayudaba a la gente, traía regalos, concedía peticiones, hermano, y bajaba por la chimenea de paso. A San Nicolás se le atribuyen atributos, valga la redundancia, de Dios. Él es omnipotente, todo lo puede, lo que el niño le pida, Él se lo regala. Él es omnisciente, Él sabe todo lo que el niño quiere, en fin. Él puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Visita por allá en Asia, pero también viene a Latinoamérica y tal, repartiendo dádivas. Hermano, ¿tú vas a poner eso en tu casa? Bueno, pon entonces la imagen también de María de San José. Pon a José Gregorio Hernández, pon a Santa Bárbara, es lo mismo. Todo es lo mismo, hermano. Todo es la misma mezcla. Y quiero aquí, mira, hablar algo, esta parte, hermanos, que fue una cosa bien espeluznante. Ellos practicaban los sacrificios humanos, y sobre todo de niños. Tenían un dios que era Moloch, a él lo presentaban como con cara de toro, de la cintura para arriba, y aquí tenía una especie de olla donde ellos ponían la candela, el fuego. Y venían los padres y ofrecían sus primogénitos a Moloch. Y lo metían en esa olla ardiendo y el muchachito lo quemaban. Se lo estaban ofreciendo a los dioses, al dios Moloch. Ellos creían que eso les iba a traer bendición y que la persona que era sacrificada, esa persona iba a tener una vida feliz en otro lugar. Eso era lo que ellos pensaban. Estaban rodeados de tambores. ¿Para qué? Para que no se oyeran los gritos de los bebés mientras morían. Estos bebés era un alimento que ellos le daban a los dioses. 2 veces al día ellos tenían que alimentar a sus dioses. Y también el sacerdote que lo ofrecía, se lo comían. O sea, eran caníbales, caían en el canibalismo. Eso fue, ustedes me dicen, bueno, eso fue en la antigüedad. Pero yo quiero hacerles una reflexión. En estas fiestas modernas, vamos a llamarlas así, ¿quién es el centro de todas estas fiestas? ¿Quién es el centro del Halloween? ¿Quién es el centro del carnaval? ¿Quién es el centro de la Navidad? ¿Quién? ¿Quién? Los niños, los niños. Y si todas estas celebraciones vienen de la antigüedad, hermano, como estamos demostrando
a través de todo lo que hemos estado diciendo, ¿verdad? La palabra. Yo le hago una reflexión a los padres. ¿No será que cuando un papá viene y disfraza a su muchachito de tigrito, de abejita, de lo que sea, hermano, sabiendo todo lo sucio y lo aborrecible que es todo esto, no es una manera de ofrecérselo también a los dioses? Es una reflexión que yo hago. El centro de la Navidad son los niños. ¿No será, padre, que tú estás ofreciendo tu hijo a las deidades? ¿Cómo ve Dios que tú practiques esas cosas? ¿Cómo ve Dios que en diciembre todas las utilidades se vayan para festejar todas estas cosas? ¿Lo ve Dios bien? ¿Tiene sentido? Hermano, yo leía esto y yo temblaba de temor de lo que estaba leyendo y de reflexiones que Dios traía a mi mente. Mira lo que dice Ezequiel 23:37. Lo voy a leer. Dice: hay sangre en sus manos y han fornicado con sus ídolos. Escuchen esto, escuchen. Y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí. ¿Oyeron? Dios le está hablando a los padres. ¿Ah? La cita, Ezequiel 23:37, ahí está, mira. Y dice: y han fornicado con sus ídolos, y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí. Cuando Dios te da un hijo, ¿te lo da para quién? Tú que eres cristiano, ¿para quién son los hijos que Dios ya te dio o te va a dar? Para Dios, hermano. Dios espera que tú, tus hijos, se los des a Él. Y está usando la expresión: habían dado a luz tus hijos para mí. Los hicieron pasar por el fuego quemándolos. ¿Y sabes el nombre que se le daba a Nimrod? El gran devorador de niños. Ese era uno de los nombres que se le da, uno de los tantos nombres que se le dan a Nimrod. Entonces, hermano, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Nos hacemos los locos? Ponme el dibujito del muérdago. El muérdago, tan bonita la matica, es bella. Hacemos guirnaldas y las ponemos en las casas. ¿Tú sabes lo que es la matica de muérdago? Gabo, ponme el dibujito o la foto. Ese muérdago era la planta, una planta esotérica, hermano. Era la planta mágica de los druidas. Planta esotérica de la Navidad. Una planta sagrada asociada a la fertilidad y a la buena suerte. Se usaba para hacer guirnaldas, para adornar las casas, para traer buena suerte y para proteger a sus moradores de espíritus maléficos. Todo eso viene de la antigüedad. Y daba defensa contra brujos y demonios. Tú tomas la decisión si tú vas a poner esta matica en tu casa o no. Por lo menos yo no pondría una matica de marihuana. Con todo lo que dicen que tiene propiedades medicinales, no sé pues. Yo no pondría. ¿Tú pondrías una matica de marihuana en tu casa? ¿Ah? Y que tus niños vean que esa es la matica de marihuana. Ay, la matica de marihuana. Ay, ¿por qué tan bonita? Es verdecita. Mira en el porrón. Entonces, ¿cómo vas a poner la planta de los druidas, chicos? Si ya se están diciendo, si no pones la de marihuana porque sabes lo que es la marihuana, ¿cómo vas a poner esta planta si ya sabes lo que significa? Si la pones, ¿qué estás haciendo? Estás invitando a tu casa. Estás abriendo la puerta de par en par para que el demonio entre a tu casa, hermano. Así de simple. Último punto, cuarto punto. ¿Qué pasó con Babilonia? Futuro de Babilonia. ¿Qué pasó con todo este sistema pagano? ¿Qué va a pasar? El futuro de Babilonia. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 18, 2 y 3. Mira lo que dice la palabra. Dice: ha caído la gran Babilonia. Esto es futuro, ojo.
Esto es Apocalipsis 18, finalizando la escritura. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Ha caído la gran Babilonia. Vamos a ver qué dice el 8. En un solo día vendrán sus plagas. En un solo día Dios la va a destruir. Pareciera que es a través de algo atómico, porque lo que quedó de Babilonia fue el humito. Los mercaderes, los que se hicieron ricos, los que disfrutaban de todas las mercaderías de ella, dicen la palabra que ellos estaban de lejos, horrorizados en sus naves, en sus buques de carga, horrorizados viendo y llorando viendo que la gran nación de Babilonia, que les había dado tanto lujo, tanto dinero, tanto bienestar, tanta posición política, tanto conocimiento, tantas cosas, había sido destruida en un 2x3. Y por supuesto ellos iban a tener pérdida económica. Pero eso era lo que estaba pasando en la tierra. Estaban llorando, estaban tristes. Pero en el cielo, dice Apocalipsis, que había fiesta, hermano. Y dice, alégrate sobre ella, cielo y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. ¿Por qué? Porque ella es la responsable de toda la sangre que se ha derramado de los mártires desde los primeros tiempos hasta la actualidad. Responsable, Babilonia. Y ese día Dios venga y le dice al cielo y le dice, alégrense porque ella fue destruida. Hermano, ahora, ya terminando, Dios no envía juicio sin antes advertir y dar tiempo. Y Dios dice en Apocalipsis 18:4, si me lo puedes poner, por favor. Apocalipsis 18:4, dice el Señor, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salid de ellos, pueblo mío. ¿Qué nos está diciendo Dios que hagamos? ¿Qué están diciendo? Que hay que salir, que no se puede adoptar ninguna de esas prácticas, hermano. Que una vez que tengamos el conocimiento de algo de esto, nosotros tenemos que renunciar a estas cosas. Y déjame decirte algo, amado hermano. El mundo no va a cambiar. El mundo va a seguir practicando sus cosas. Y cada vez peor. Cada vez va a ser peor. La degradación cada vez va a ser peor. El paganismo y el sincretismo cada vez va a ser peor. Quien tiene que cambiar somos nosotros. Levanta la manito. Al Señor. Al Señor. Quien tenemos que cambiar somos nosotros. Eres tú quien tiene que cambiar. Eres tú quien tiene que renunciar. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos y a la gente, le dijo, ustedes invalidan el mandamiento de Dios para guardar sus tradiciones. Dios puede decir lo mismo. Ustedes hacen caso omiso a todas las advertencias que yo he hecho en la Escritura por simplemente guardar una tradición, una costumbre, porque qué bonito es, porque qué lindo, porque me gustan los colores, por lo que sea, por el argumento que usted quiera dar, hermano. Yo te quiero decir algo. Dios es un esposo, así como un esposo demanda fidelidad. ¿Dónde hay esposos aquí? Levanten la mano los hombres casados. ¿A ustedes les gustaría que su esposito, su esposita, lo compartiera? ¿Ustedes quisieran compartir a su esposita? Bueno, Dios dice la palabra que nos anhela celosamente. Nosotros somos la novia del Cordero. Somos la prometida de Dios. Porque las bodas del Cordero no han acontecido. Nos estamos preparando para las bodas del Cordero. Somos la prometida de Dios. ¿Usted se hubiera casado con una mujer que brincaba para acá y brincaba para allá? ¿Se hubiera casado, se hubiera atrevido, hombre, a casarse con una mujer que para allá y una loquita de carretera? Una cosa es tener un pasado, dejarlo, ok. Todos tuvimos un pasado y lo dejamos. Pero alguien que esté activa, una mujer promiscua, bueno, allá usted. Pero el Señor nos dice, hermano, el Señor demanda fidelidad.
Y yo les voy a decir una cosa. El Señor merece fidelidad. El Señor merece fidelidad. Yo quiero decirte ya, estoy terminando ya. El Señor es más que suficiente. Digan por aquí, el Señor es más que suficiente. 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 El Señor es más que suficiente, hermanos, para llenar tu vida, para darte alegría, para darte gozo, para darte contentamiento. Nosotros no necesitamos nada de estas cosas para tener alegría. Mira, una noche de parranda en discotecas con mujeres, hombres, aguardientes, ponlo en una balanza y en la otra balanza pon 5 minutos de alabanza y de adoración al Señor. Y que la presencia de Dios desciende, inunde tu ser. ¿Qué tiene más peso? ¿Hacia dónde se inclina ese platillo de la balanza? Hermano, Dios es más que suficiente. Hay muchas más cosas que yo pudiera decir para estar hablando varias horas. Pero vamos a terminar invitándolos a ustedes, aquellos que quieran, hermano, así como los matrimonios renuevan votos, vamos en esta mañana a renovar nuestros votos con el Señor, con nuestro futuro esposo, con nuestro novio, con nuestro prometido. ¿Cuántos quieren renovar sus votos de amor, de fidelidad, de decirle, Señor, perdóname porque he estado echando ojitos a los lados, porque han habido cosas que me han cautivado, han habido cosas que me han atraído, como tal vez le puede pasar a un matrimonio? Alguien te atrae, un hombre, una mujer te atrae. Nos han atraído cosas en lo espiritual, en las prácticas. Pero vamos a decirle hoy al Señor, Señor, yo renuevo mi amor de fidelidad hacia ti. Yo quiero que aquellos que quieran hacerlo, hermano, y esto implica una acción. Esto implica una acción. Porque si no, la fe sin obras es fe muerta. Es votar y es salir de toda práctica pagana. Yo te voy a invitar a que te pongas en pie. Aquellos que le dicen a Dios, yo quiero renovar mis votos contigo, Señor.